Vamos ahora a retomar la teoría. Vamos a empezar con el teorema de Weierstrass para funciones de varias variables. Si recordamos, habíamos visto en Matemática 1 el teorema de Weierstrass para funciones de una única variable, ¿no es cierto? Y ese teorema me decía que si teníamos un intervalo cerrado y acotado, AB, que pertenecía al dominio de la función, y si la función era continua dentro de este intervalo cerrado y acotado, entonces el teorema me aseguraba la existencia de un máximo y de un mínimo global, al menos de un máximo y de un mínimo global. Ahora, para funciones de varias variables, ¿no es cierto? Decimos que si tenemos un problema P, y ese problema define un conjunto factible de soluciones F, ¿no es cierto? Y este conjunto factible de soluciones pertenece al dominio de la función objetivo y es a su vez un conjunto cerrado y acotado, ¿no es cierto? Y la función objetivo es continua dentro de este conjunto cerrado y acotado, ¿no es cierto? El teorema nos asegura también la existencia de al menos un máximo y de al menos un mínimo absoluto, ¿cierto? Fíjense que hay un gran paralelismo, evidentemente, entre el teorema para funciones de una variable y para funciones de varias variables. El de una variable nos habla de intervalo y el de varias variables nos habla de un conjunto, ¿no es cierto? Ambos nos dicen que tienen que ser cerrado y acotado, ambos nos dicen que tienen que pertenecer al dominio de la función y que la función tiene que ser continua dentro de este intervalo o dentro de este conjunto, ¿no es cierto? Entonces realmente estamos viendo cosas muy similares. Pero claro, tenemos que ver entonces qué vamos a entender por conjunto cerrado y qué vamos a entender por un conjunto acotado, ¿no es cierto? Pasemos primero a ver lo que es un conjunto cerrado, ¿no? Tenemos graficado una circunferencia, ¿no es cierto? Esta circunferencia ya sabemos que tiene centro 0, 0 y tiene un radio 1, por lo tanto la podríamos escribir como x cuadrado más y cuadrado igual a 1, ¿no es cierto? Centro 0, 0, radio 1, ¿verdad? Y ahora vamos a ver cuál es el conjunto factible de soluciones f, ¿no es cierto? Si estuviéramos dentro de un problema de optimización, ¿no es cierto? ¿Cuál es el conjunto factible de soluciones? Bueno, pues esta es la gráfica de la circunferencia. Pensemos ahora que en lugar de tener solamente la circunferencia, queremos tener todo lo que está dentro de la circunferencia como conjunto factible de soluciones. Entonces eso sería x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1, ¿verdad? Graficaríamos la circunferencia y luego haríamos lo que siempre hacemos, que es ver qué ocurre con lo que está dentro y con lo que está fuera. ¿Cuál de las dos cumple, ¿no es cierto?, esta restricción? Pues si tomamos el punto 0, 0 y evaluamos en 0, 0, nos da 0 y es eso menor que 1, ¿verdad? Por lo tanto, lo que está dentro de la circunferencia sería nuestro conjunto factible de soluciones, ¿no? Y la pregunta es ahora, ¿es este conjunto factible de soluciones f cerrado? Pues a los efectos de lo que nos interesa, vamos a decir que un conjunto es cerrado cuando los límites, ¿no?, que definen al conjunto también forman parte del conjunto f, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, los límites es la propia circunferencia. La propia circunferencia es el límite del conjunto. Entonces lo que tenemos que ver es si la propia circunferencia forma parte o no del conjunto f, ¿no? Podemos tomar entonces el punto 0, 1, que es por donde pasa la circunferencia, uno de los puntos por donde pasa la circunferencia, y ver si efectivamente ese punto por donde pasa la circunferencia cumple, ¿no es cierto?, esta restricción, ¿no? Y entonces tendríamos 0 más 1 es igual a 1, ¿verdad? Y fíjense que me da que 1 es igual a 1, efectivamente, y me está diciendo que se cumple porque la restricción me dice que tiene que ser, que los puntos que están incluidos dentro del conjunto tienen que ser menores que 1
o iguales que 1. Y en este caso es igual que 1, con lo cual sí se cumple la restricción en este caso. Y ya sabemos que los puntos de la propia circunferencia forman parte del conjunto factible de soluciones, ¿no es cierto? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera tenido este signo igual? Hubiera tenido únicamente el signo menor. Pues en este caso yo hubiera obtenido que el punto 0,1 es igual a 1, pero esto no es menor que 1. Esto es igual a 1 y por lo tanto no se hubiera cumplido la restricción que me define el conjunto factible. Como no se hubiera cumplido, me estaría indicando que la propia circunferencia, todo lo de dentro forma parte del conjunto factible, pero que la propia circunferencia no forma parte del conjunto factible. Y por lo tanto hubiera estado, lo que hubiéramos tenido es que el conjunto F sería un conjunto abierto y no un conjunto cerrado. Entonces es muy interesante ver que cuando tenemos restricciones de igualdad o restricciones de desigualdad, pero además el signo igual, vamos a estar en presencia de un conjunto cerrado. En cambio, cuando tenemos únicamente restricciones de desigualdad, vamos a estar frente a un conjunto abierto, ¿no es cierto? Bueno, tenemos otro ejemplo que es, por ejemplo, esta parábola que está con las ramas para abajo. Esta parábola se puede escribir como y más x cuadrado, pongamos menor que 2, ¿no es cierto? Si quisiéramos dibujarla, esta sería nuestra restricción, la que solemos ver en un problema de optimización, ¿no es cierto? Si quisiéramos dibujarla, sabemos que despejamos la y y tendríamos esta parábola, que es exactamente esta, cuando x vale 0 y vale 2, ¿no es cierto? Con las ramas para abajo. Ahora tendríamos que saber, claro, esta parábola nos divide al plano en dos partes, lo de dentro y lo de fuera. Queremos saber cuál forma parte del conjunto factible de soluciones, ¿no? Lo de dentro y lo de fuera. Pues simplemente nos alcanza con evaluar el punto 0, 0, 0 más 0, 0, ¿es eso menor que 2? Sí, es menor que 2 y por lo tanto sabemos que lo de dentro de la parábola forma parte del conjunto factible de soluciones, ¿no es cierto? Bueno, entonces nos falta ver ahora si la propia parábola, es decir, si lo que está delimitando el conjunto factible de soluciones, que es la propia parábola, también forma parte del conjunto factible de soluciones o no. Entonces nos bastaría con mirar, por ejemplo, el punto 0,2, que sabemos que es un punto por el que pasa la parábola, porque cuando dijimos que cuando x vale 0, y vale 2, ¿no es cierto? Por ahí pasa la parábola, si ese punto cumple o no con la restricción. Es decir, si tuviéramos el punto 0,2, ¿es esto menor que 2? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Evidentemente no es menor que 2, 2 es igual a 2, y como la restricción no me aparece con el signo de igualdad, sino únicamente con el de desigualdad, ¿no es cierto? La propia parábola no está incluida dentro del conjunto factible de soluciones. Es decir, que los límites, lo que está delimitando al conjunto factible de soluciones, no forma parte del conjunto factible de soluciones. De manera que, en este caso, estaríamos también frente a un conjunto abierto. Si tuviéramos la igualdad, estaríamos en el caso de un conjunto cerrado. Y fíjense por qué esto es importante y por qué vamos al concepto de conjunto cerrado, conjunto abierto, porque es importante. Vamos a suponer, por ejemplo, que tuviéramos distintas curvas de nivel que tienen esta forma, ¿no? Supongamos que esta es una curva de nivel de cota 3, esta es la curva de nivel de cota 2, esta es la curva de nivel de cota 1, y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, menos 4, etc. Fíjense que si yo quiero encontrar un máximo, voy aumentando las curvas de nivel, pasando de la 0 a la 1, a la 2, a la 3. Si el conjunto factible F incluye
a la propia parábola, entonces el máximo estará en este punto, porque una cota de nivel inferior sería más baja y estaría dentro del conjunto factible, pero puedo encontrar una mejor, y si estuviera en una de nivel superior ya estaría fuera del conjunto factible, ¿verdad? Entonces, si este punto fuera parte del conjunto factible, encontraría evidentemente un máximo en este problema. Si no fuera parte del conjunto factible, la curva de nivel de cota 2 realmente no está tocando al conjunto factible, porque el 2, el 0,2 no forma parte del conjunto factible. Entonces esa no sería un máximo. ¿Cuál sería el máximo? La anterior, ¿no es cierto? La curva anterior. Pero la anterior, ¿cuál es la anterior? Es 1,5, 1,9, 1,99, ¿verdad? Entonces ese era el caso en el que nosotros poníamos que el máximo no estaba acotado, ¿no es cierto? Por eso es muy importante saber si un conjunto, el conjunto factible F, está, cerrado. Si el conjunto factible F es cerrado o no es cerrado, ¿no? Fíjense que además también hay otra observación que podemos hacer de este gráfico, que el tener un conjunto cerrado no me asegura a mí tener siempre un máximo o tener siempre un mínimo, como nos dice el teorema de Weierstrass. Porque aunque tengo un máximo en este caso, fíjense que puedo bajar indefinidamente a cotas cada vez menores, ¿no es cierto? Que no voy a encontrar un mínimo, es decir, que el mínimo no está acotado. Por eso, por eso el teorema de Weierstrass nos habla de la necesidad de tener conjuntos cerrados, pero además conjuntos acotados.